¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? ¿Por qué es importante comprender este evento tan importante? Recordemos que el cristianismo nace de Cristo, ¿no? Y uno de los temas más atacados ha sido la resurrección de Jesús y la muerte de Jesús. Y se han creado diferentes hipótesis, diferentes teorías, como la teoría del desmayo, que nos dice que Jesús no estaba muerto en realidad, sino que solamente se desmayó. Y que después se paró así relajado con todas sus heridas y siguió haciendo su ministerio por ese tiempito que queda en la tierra. Y hay diferentes tipos de teorías que nos mencionan que Cristo primero no murió y segundo que no resucitó. Sí, entonces atacan uno de los pilares fundamentales del cristianismo. Y en esta tarde vamos a hablar referente a estos temas. Bien, entonces vamos a empezar. La siguiente diapositiva nos dice lo siguiente. Para esto debemos establecer unos aspectos y datos importantes. El primero es la importancia de la resurrección. Entonces voy a hacer un resumen de lo que he escuchado, ¿listo? Una de las características importantes de la resurrección de Jesús, por ahí nos mencionaba Alex, es que demuestra que Dios, realmente Dios, existió. Y también nos mencionaba que nos daba certeza en nuestra salvación. El hermano Duvalier por ejemplo mencionaba acerca de Dios desde un principio hasta un final, ¿no? De que era Dios y que Él conocía todo. Entonces, también en el aspecto de la resurrección, apoyando un poco lo que decía Alex, eso demostraba que era Dios. Y Eva nos dice que es importante la resurrección porque nos da como esa seguridad, esa garantía de que algún día vamos a resucitar nosotros, ¿ok? Entonces voy a resumir con esas partes. Más adelante en el tema vamos a hablar acerca un poco de esto, y eso es importante, hablar acerca de la resurrección. Otros aspectos importantes que vamos a tener esta tarde es las declaraciones de Cristo que se levantaría entre los muertos. Yo digo que el cristianismo es una de las religiones más, ¿cómo decirlo?, más atrevidas, voy a hacerme explicar bien, más atrevidas desde el punto de vista de qué. Hay muchas religiones a lo largo del mundo, las más principales son cristianismo, judaísmo, el islamismo, ¿sí?, el hinduismo, y gran parte son representantes. Por ejemplo, Mahoma nunca dijo que iba a morir y que iba a resucitar entre los muertos. De todas las religiones, el único representante de la religión que dice primero que es Dios y segundo que iba a morir y resucitar de los muertos es Jesús. Entonces por eso Jesús a lo largo de la Biblia da muchas informaciones referente a que Él iba a resucitar. Tercero, un análisis histórico. Si vamos a hablar de la resurrección, tenemos que tener una historia, ¿sí? Tenemos que tener evidencia de que esto realmente sucedió. Y es un punto muy importante cuando hablamos en un aspecto académico. Cuando uno está en un círculo académico, uno no puede hablarle cosas como de la fe, aunque es importante, pero para personas académicas estos argumentos carecen de relevancia. Entonces tienes que hablar desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista científico, desde un punto de vista filosófico. Y oh sorpresa, que Jesús es uno de los personajes que más referencias históricas tiene fuera de la Biblia. Por ahí estaba leyendo un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell, y nos mencionaba que si las Biblias desaparecieran, se podría reconstruir todo el Nuevo Testamento con referencias de otras personas, ¿sí? O sea que la Biblia ha sido uno de los libros que ha tenido mayor divulgación a lo largo de la historia, y eso nos lleva a que realmente los hechos y los eventos que sucedieron en ella tienen un tiempo y un espacio definido. Y por último, vamos a también establecer aspectos importantes referente a las circunstancias de la muerte de Jesús, porque Jesús, para resucitar, primero tuvo que haber muerto. Entonces vamos a hablar de esos aspectos importantes, y ellos son: Jesús estaba muerto, la tumba de Jesús y la sepultura. Bien, vamos a continuar y estas son las declaraciones que hace el mismo Jesús referente a que Él iba a resucitar, iba a morir y resucitar al tercer día. No las voy a mencionar por cuestiones de tiempo, pero si ustedes logran ver, hay muchas referencias, ¿sí?, de Jesús referente a su muerte y a su resurrección. Dale la siguiente. Atrás. Y aquí tenemos lo que había mencionado ustedes. ¿Qué pasa en la resurrección de Jesús? Cuando Jesús muere, ¿sí?, la resurrección nos da unas explicaciones que son las siguientes. Explicación de la muerte de Jesús:
Segundo, la causa del derramamiento del Espíritu Santo. Y tercero, el certificado de la posición mesiánica y real de Jesús de Nazaret. La explicación de la muerte de Jesús, pues a lo largo del tema lo vamos a hablar. Un poco referente a la causa del derramamiento del Espíritu Santo es que cuando Jesús muere, empieza el ministerio del Espíritu Santo. Si Él nos cuenta que cuando se despide de sus discípulos dice: yo me voy, pero ustedes no van a quedar solos. Sí, vendrá alguien que los ayudará a ustedes. Entonces, la muerte de Jesús también es importante porque inicia otro ministerio, ¿sí?, que nos tiene hoy en día acá. Y por último, el certificado de la posición mesiánica y real de Jesús de Nazaret, porque cuando Jesús muere y resucita, como había mencionado Alex, como lo había mencionado Daniel y como lo había mencionado Eva, establece su posición como Hijo de Dios. Ahora sí vamos a entrar un poco más en el contexto, en lo que nos concierne en esta tarde, y es las escenas antes de la muerte de Jesús, pre-resurrección. Y la primera la vamos a encontrar en Mateo 15, del 15 al 20. Marcos, 15, del 15 al 20. Si alguien tiene por ahí una Biblia y nos quiere ayudar leyendo esta cita, se los agradecería. Marcos, capítulo 15, versículos del 15 al 20. Hasta el 20. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a todos la compañía, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona teñida de espinas. Comenzaron luego de saludarle: salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. Bien, aquí tenemos las escenas previas a la muerte de Jesús y nos menciona que estaba Pilato y Pilato les entrega a Jesús. ¿Y qué hacen con Jesús? A Jesús lo azotan, ¿cierto? Primero lo azotan. Ahora les voy a mostrar una imagen de cómo quedó Jesús después de todo lo que sufrió. Lo azotan, después dice que lo llevan y lo visten de púrpura. Entonces le colocan encima a Jesús un manto. Pero más adelante nos dice que ese manto se lo quitan y le ponen un manto blanco y le clavan unas espinas, una corona de espinas en la frente. Yo estaba hablando con los chicos de Ferreal y les decía: cuando le ponen ese manto de púrpura, después los soldados se lo quitan, ¿cómo se lo quitan? Venga Jesús, venga, le quito este manto para que así suavecito, teniendo en cuenta de que no le vaya a hacer daño. ¿O cómo se lo quitan? María nace por allá, así. Ahí dice que se lo arrebatan. Entonces, Jesús primero es azotado, le colocan un manto. Yo no sé ustedes cuántos alguna vez se han quemado la piel, ¿sí? Y se acuestan a dormir y se le pega la tela encima de la quemadura. ¿Alguien le ha pasado? A la mole, dice por acá. Cuando uno se le pega esa ropa a lo que se ha quemado, es horrible. Es volverte a desprender la piel y volver a dejar eso al rojo vivo. Pues Jesús no tuvo una quemadura, Jesús tuvo laceraciones. Incluso un historiador nos menciona que para los tipos de personas que eran crucificados, a veces las laceraciones eran tan fuertes que desgarraban las venas y quedaban los tendones expuestos, incluso órganos. Entonces esto era algo muy, muy fuerte. Y les voy a mostrar una imagen de cómo quedó Jesús. Bueno, ok, ese es el látigo. Si ustedes ven allí, el látigo se llamaba flagrum, ¿sí? Y que este látigo, ¿de qué se componía? Eran 7 tiras que salían, y en las puntas de las tiras tenía metal o tenía pedazos de huesos, con el objetivo de que cuando se le pegara un latigazo, eso se agarrara a la piel y al zafarlo, zafara partes de la piel y otras cosas más. Entonces Jesús recibió todo eso. Aquí se puede notarse fácilmente que las tiras largas de hueso y metal, componentes del látigo, lacerarían horriblemente la carne humana. Y algo que se me mencionaba, que se me olvidó mencionarles, es que por ahí
horas antes de la flagelación, Jesús estaba en el Getsemaní y él experimenta algo bastante impresionante, que suda sangre. Que Jesús hubiera sudado sangre es una condición médica que se da cuando hay un estrés de manera impresionante, que hace que los vasos capilares se revienten, entonces empieza a salir sangre y sudor. Pero aparte de solo que sudara sangre, esto conllevaba a otros efectos en el cuerpo y en la piel de Jesús. Y es que al Jesús experimentar esta condición médica, su piel o su carne se volvía más sensible, ¿sí? Porque los poros se abrían. Entonces, eso fue antes de la flagelación. Cuando Jesús es llevado y es flagelado, la piel de Jesús ya estaba muy sensible por la hora de agonía que había experimentado antes. Y les voy a mostrar ahorita así la imagen, no está allí, tengo que buscarla en imágenes, y es esta que está acá. Bueno, esta es de la crucifixión. Y la otra imagen es descargas. Se me perdió. Aquí está. Y es esta imagen. Esta imagen es una representación del sudario de Turín y es algo que debemos hablar esta tarde. Si ustedes logran ver, aquí se ven todas las heridas que recibió Jesús. Tenemos las heridas en las manos, que es cuando es traspasado por el clavo, que son estas heridas que están acá. Tenemos referencia a la corona de espinas. Y también tenemos, si ustedes logran ver, en el costado, acá, no va a parar. Si ustedes logran ver en el costado, aquí hay una herida, ¿sí? Que es esa herida de la mancha de sangre cuando lo atraviesan a él. Entonces, Jesús, antes de la crucifixión, experimentó muchas situaciones que prácticamente lo hubieran podido llevar a la muerte. Y él entró en un estado de shock porque cuando nosotros recordamos que él se desmaya cuando lleva el peso de la cruz es porque le había perdido mucha sangre. Entonces vemos que todos estos eventos que habían llevado a Jesús, que había sufrido Jesús, prácticamente le estaban llevando a la muerte, ¿no? Entonces, ahora sí podemos ver la presentación. Y en la presentación ya empezamos a ver lo siguiente, que es el proceso de preparación para la crucifixión. Entonces allí es donde a Jesús lo azotan, Jesús es llevado a la cruz del Calvario y Jesús es crucificado, ¿sí? Efectivamente Jesús muere, es muy claro que Jesús muere, porque más adelante, cuando él muere, que el soldado traspasa el costado, nos dicen que sale que agua y sangre. Sí, esto sucede cuando una persona ya ha muerto por asfixia, porque el proceso de la cruz era estar clavado y para tú poder respirar tenías que hacer fuerza para subir, poder descansar el diafragma y respirar y volver a bajar. O sea, eso era un proceso continuo. Entonces, en algún momento la persona que era crucificada se asfixiaba, por lo general morían de asfixia, Jesús murió de asfixia. Y también nos menciona que tuvo un rompimiento del miocardio, pero pues estos son temas más médicos y es más profundo. Pero Jesús realmente muere en la cruz y, por ejemplo, Sara va a hablar de eso en fe real, entonces no les voy a contar todos los eventos de la muerte de Jesús, sino que si quieren saber un poquito más, vean el video de fe real. Y ahora también voy a mencionarles algo muy importante referente a Jesús y a su muerte, y es, bueno, aquí está la muerte de Jesús. Bueno, esta es una imagen bastante fuerte y esta es la modelación del rostro de Jesús a través del sudario de Turín, ¿sí? Si uno pudiera hacer la representación de Jesús, cuando él muere quedó así, prácticamente desfigurado por todos los golpes y por todas las flagelaciones que había sufrido. Y como estamos hablando de evidencias de la resurrección de Jesús, hay demasiadas evidencias. Por esta tarde voy a mencionar una en particular, que es el sudario de Turín. ¿Algunos han escuchado hablar del sudario de Turín? ¿Alguien? ¿La mole?
Los de fe real no valen. La mole. Mole, que es el sudario de Turín. No, es que no me sé la definición exacta. Yo he escuchado que el sudario es un elemento de lino, creo, una tela, que en ese tiempo se le ponían a los cadáveres, a los muertos. Y en el caso de Jesús, ese sudario, gracias a lo que ya contaste, pues, que fue la laceración, la sudoración del cuerpo de Jesús, puede dar impresa una posible imagen del Señor mientras hacían su entierro. También cuando Él murió, pues a Él se le preparó muy rápido porque ya iba a ser sábado, entonces creo que se le alcanzó a echar como un aceite, algo así, no estoy seguro, y también eso ayudó a que quedara esa imagen. Entonces, no sé cuándo se encontró, no sé más especificidades de eso, pero sí sé que según la huella de carbono, o carbono 14, la prueba, da por esas fechas de la crucifixión de Jesús, no sé más. Bueno, sabe bastante. Felicitaciones. Bien, yo en lo personal era una persona muy escéptica con referencia al sudario de Turín, que como lo mencionamos es esa, podríamos decir, hoy en día parece una referencia a la sábana en la cual depositaron a Jesús. Y yo tenía muchas dudas referente acerca del sudario de Turín. Pero después de investigar un poco acerca del sudario de Turín, llegué a la conclusión de que el sudario de Turín es una referencia de la resurrección de Jesús. Y vamos ahorita en esta tarde a hablar referente al sudario de Turín y por qué el sudario de Turín es una referencia de la resurrección de Jesús. Dale. Bien, ahora sí les quiero mostrar la imagen otra vez, la que les mostré ahorita referente al sudario, y vamos a empezar a hablar de los aspectos que uno logra identificar. ¿Sí? Cuando nosotros vemos el sudario de Turín, que es la representación que está allí en la imagen, uno ve que esa figura que se muestra en el sudario de Turín cumple con todos los requisitos que debía haber, o con todas las características que tenía Jesús en su muerte. Está la marca de las espinas, de la corona de espinas, está la marca de sangre en el costado, que ustedes lo ven a la izquierda, está los clavos que traspasaron a Jesús lo acuestan así. Entonces en las muñecas, en la imagen se ve la referencia de los clavos, y más abajito pues no se ve, pero está la referencia de los clavos que están en el cuerpo. Volví a la presentación, porque yo tenía dudas referente al sudario de Turín, porque yo decía, el sudario de Turín alguien lo pudo haber hecho, si alguien lo pudo haber dibujado, ¿qué seguridad tengo yo de que eso realmente es ese velo en el cual envolvieron a Jesús? Y primero vamos a hablar un poco acerca de qué es el sudario de Turín. Como lo había dicho la mole, el sudario de Turín es esa sábana en la cual envuelven a Jesús, y el sudario de Turín aparece por primera vez en el siglo IV, por ahí en el año 300. Sí, es la primera persona que lo identifica y dice, ese es el sudario en el cual envolvieron a Jesús. Sonia, voy a cambiar el micrófono. Y este sudario estuvo mucho tiempo en posesión de familias. Entonces iba pasando de familia en familia hasta que en el año 1353 ya queda en propiedad de una familia llamada la familia Chara. ¿Sí? Hay algo muy importante que también es otra prueba referente al sudario de Turín, y es que en el año 1532 en el lugar donde estaba el sudario de Turín se incendia. Entonces el sudario sufre algunas marcas de fuego y de agua, y más adelante vamos a hablar por qué esto es importante. Entonces eso es un poco de la historia del sudario de Turín, y ahora vamos a hablar acerca de unos aspectos físicos, que es la parte que me interesa hablar ahora a continuación. La existencia de la sábana de Turín provoca un interrogante que desafía desde un punto de vista meramente físico. ¿Cómo puede explicarse la formación de una imagen que es única en toda la historia del arte y que todavía no se ha conseguido reproducir en nuestros tiempos? Y es que la imagen de Turín, yo no he podido verla, pues obviamente eso está por allá guardado, pero las personas que han tenido la oportunidad de verla, y la persona que escribió el libro, dice que cuando uno observa el sudario de Turín, logra o percibe en el lienzo, en un objeto, bueno, en la figura 2D, se percibe
la profundidad, se puede ver 3D, el sudario de Turín. Eso sería imposible, pero más adelante vamos a hablar desde el punto de vista físicos. ¿Qué me lleva a que eso se pueda observar y por qué eso hace referencia a que realmente ese sudario perteneció a Jesús y fue una evidencia de su resurrección? ¿Dale? Y vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Listo? ¿Cómo se podría haber representado esta imagen? Una serían causas conocidas y reproducibles en la actualidad, y una de ellas sería, por ejemplo, la imagen podría ser el producto artificial de algún artista, bien del siglo XIV o de otra época anterior, o por medio de alguna técnica de pintura, fotografía primitiva o quemado superficial. Entonces, una de las causas posibles de que apareciera el sudario es alguien lo dibujó, ¿sí? Alguien hizo la representación del sudario de Turín y es lo que tenemos hoy en día. Pero ¿qué sucede con el sudario? Cuando uno observa el sudario, si yo lo tengo a esta distancia, no observo figura de nada. Para poder observar la forma de Jesús, tengo que estar a una distancia mínimo de 2 metros para poder ver el rostro y poder ver la representación de lo que muestra el sudario. Entonces, para que un artista lo hubiera dibujado, tendría que haber estado dibujando, alejándose, dibujando, alejándose, lo cual haría un poco más difícil la representación del sudario. Y otro aspecto es que cuando se hace el análisis del sudario no presenta pigmentación de ningún tipo, de pintura, ni de óleo, de nada. O sea que no se pudo haber hecho con pintura, porque no hay referencias de la pintura. Y yo les había mostrado anteriormente una mancha de sangre, ¿no? Si se hubiera pintado el sudario de Turín, en la mancha de sangre hubiera quedado sobrepuesto la pintura, ¿sí? Entonces la mancha de sangre no se vería como se ve. Otra posible hipótesis es que tal vez se hicieron impresiones del lienzo como resultado de un proceso sin intervención humana directa, contacto con un cadáver que mancha la tela para producir, al menos con el paso del tiempo y la coloración que hoy se observa. Si uno pone, hagamos un ejemplo, una imagen mental. Yo tengo un objeto, ¿sí? Por ejemplo, yo me pinto la cara, ¿cierto? Me pinto la cara de azul, de rojo, de lo que sea. Me pongo una tela encima, me pongo la tela. Ahí queda la referencia de mi cara, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo abro la tela? O sea, cuando yo levanto y muestro el rostro mío. O sea, es como más fácil. Algunas de las niñas, yo creo que niñas, aunque bueno, puede que haya un caballero, se ha puesto una mascarilla facial, ¿sí? ¿Cómo es la mascarilla facial cuando tú la abres? Eso es ancho, ¿no? Eso no... Porque cuando usted se la pone, ahí sí le queda a la figura del objeto 3D. ¿Qué sucede si se hubiera hecho la mancha pues por un contacto de un cadáver o que la marca de la resina quedó impresa en el sudario? Cuando se hubiera abierto el sudario, esa representación pues de haber puesto el sudario en un objeto 3D, en un objeto 2D, en un plano, se vería deformado. Sí, no tendría la forma que presenta el sudario de Turín. Entonces, pero cuando vemos el sudario de Turín, uno ve la figura de Jesús y ve que la figura de Jesús mantiene una dimensionalidad y se logra analizar efectos de profundidad. Puede que esto no sea algo como pero más adelante cuando hablemos de un punto de vista físico nos vamos a dar cuenta de por qué esto es ¿sí? Entonces, la primera que haya pintado una persona en el sudario de Turín no puede ser por la distancia en la que tendría que haber pintado y porque en el sudario no se encuentran evidencias de pintura. La segunda es que esto se hubiera producido por efecto de la interacción del cadáver con la tela, pero como les había mencionado, si hubiéramos abierto la tela, la figura se hubiera deformado, ¿sí? Y después esto nos lleva a otras causas y decimos, bueno, si las causas no pueden haber sido por fenómenos conocidos, tiene que haber sido por algún fenómeno desconocido que nosotros desconocemos, ¿sí? Y es que la resurrección de Jesús, al igual que la creación del universo, es algo que se escapa de nuestra comprensión, porque es algo que naturalmente no se daría. No todas las personas resucitan, ¿no? Que yo me muero y digo, no, voy a resucitar. No, uno se muere y se muere. Pero en la resurrección de Jesús vamos a ver unos aspectos importantes
referente a qué sucede en el momento de su resurrección. Entonces vamos a hablar acerca de la causa por fenómenos desconocidos. Y una de esas posibles causas es por algún tipo de radiación corpuscular o electromagnética actuando sin contacto, y otra por contacto simultáneo sucesivo acompañado de algún tipo de energía calorífica o de efecto equivalente para alterar la celulosa del lino. Pero ustedes, ¿qué problemas identifican si yo les hablo de radiación? Profe de física. Ay, aprovechemos que tiene el micrófono. No, ya lo pegué. ¿Cómo así? No me preocupa que le volvemos. ¿Qué problema hay si mencionamos la radiación en el cuerpo de Jesús? Porque la radiación es energía que emite un cuerpo hacia otro cuerpo. ¿Qué problema hay? Sí. No sé. No me dirás, ¿qué problema hay de decir que la radiación qué? O sea, hablamos de las causas conocidas, que era pintar o que el lienzo se le pegó, y vimos que eso no es posible. Entonces vamos a hablar de causas desconocidas. Y por ahí en el siglo XX nos mencionaban o hablaban mucho referente a la radiación, que la radiación fue un proceso por el cual se logró evidenciar esa imagen de Jesús en el sudario de Turín. Pero ¿cuál es el problema de la radiación? Bueno, digamos que para ese tiempo una fuente de radiación de esa especie no era común, no era normal. Y Jesús estaba muerto. Y eso estaba muerto. Esa es la cuestión. Jesús estaba muerto. ¿Cómo si Jesús estaba muerto y estaba todo frío y tieso? ¿Cómo iba a emitir radiación si ya estaba muerto? O un tipo de radiación tan fuerte como para reflejar la imagen, ¿sí? Entonces no es posible desde un punto de vista, no sé si decirlo físico o natural, que una persona muerta emita radiación de ese tipo. No es posible. Entonces ahorita vuelvo a la pregunta: ¿por qué considero que el sudario de Turín es una referencia de que Jesús realmente resucitó? Y vamos a hablar un poco de física, pero va a ser una física muy simple, y es que algunas personas han mencionado que obviamente eso fue efecto de una radiación, y en el libro se mencionaban dos tipos de radiación: una que era radiación isotrópica, ¿sí? Y otra por haces paralelos. Y ustedes dirán, ¿qué rayos es eso? ¿Cómo así que radiación isotrópica y radiación por haces paralelos? Para explicarlo de una manera mejor, ¿alguien tiene una lámpara? O en sus casas tienen lámparas de luna, una muchacha conquistando un muchacho, o un muchacho conquistando una muchacha, ¿no veo? Que le regalan una lámpara de luna. La lámpara de luna sería un ejemplo de una radiación isotrópica. Y es que cuando tú pones la lamparita, si yo tengo un objeto cerca de la lámpara, se ilumina bastante. Pero a medida que va avanzando la distancia, ¿qué pasa con el objeto? Se ilumina menos, ¿sí? Pierde como su capacidad de reflejar la luz, o sea, por la distancia. Y esa es la isotrópica. Ahora la paralela o haces colimados. ¿Alguien alguna vez ha jugado con un láser? Al alumbrarle esos chinos canzones como Juan Miguel, que le alumbraban el ojo a uno con un láser. ¿Alguna vez? ¿Qué pasa con el láser? El láser es un tipo de radiación de haces paralelos. ¿Y qué pasa con esto? Si yo apunto el láser a una distancia de 2 metros, y si lo apunto a una distancia de 3 metros, cuando se refleja en la pared, se va a reflejar como la misma intensidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos el sudario de Turín? El sudario de Turín combina los dos tipos de radiación: la radiación isotrópica y la radiación de haces paralelos. Porque el sudario de Turín mantiene la intensidad del objeto, que sería con el láser, pero también mantiene ese efecto de distancia que me daría el otro tipo de radiación. Mantiene los dos, pero hay un problema, y es que desde las leyes de la óptica, o se produce uno o se produce otro. Los dos efectos al mismo tiempo no se pueden producir. Pero entonces, ¿qué pasa
referente a Jesús y a su resurrección. Recordemos que Jesús muere, efectivamente él es envuelto en el sudario de Turín, pero él resucita. Nos dice que Jesús resucita al tercer día. Y para que una persona resucite, o para que Jesús resucite, tuvo que haber ocurrido un proceso. No me pregunten qué proceso, porque yo no conozco el proceso. La persona que escribió el libro tampoco conoce el proceso. Sabe que tuvo que haber sido un proceso físico que se escapa de las leyes físicas que nosotros conocemos, pero pues obviamente es Dios. Dios está por encima de las leyes físicas que nosotros conocemos en este contexto. Cuando se ve el sudario de Turín, se mantiene estos dos tipos de radiación y nos dicen que la persona que escribió el libro, que para que esto hubiera podido haber sucedido, tendría que, ¿cómo le explico? El objeto, primeramente, el cuerpo de Jesús, sí tenía que emitir algún tipo de radiación. ¿De qué tipo? No me pregunten, porque no sé, nadie sabe. Pero si se hace la referencia de la imagen, tuvo que haber emitido radiación y que esa radiación combinara los dos tipos de radiación, la isotrópica y la de esos paralelos, que es imposible de la óptica. Pero la persona lo explica de la siguiente manera: para que el cuerpo de Jesús hubiera podido tener esa referencia en el sudario de Turín, él dice que la gravedad tenía que haber actuado en el cuerpo. O sea que él lo plantea de que Jesús, cuando es resucitado, él es levantado, ¿sí? Pues obviamente para Dios nada es imposible. Y después de que él es levantado, para que ese efecto se produjera, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico para que no sea? Jesús es como desaparece, o sea, así, como que está aquí y ya no está. ¿Por qué? Cuando la sábana está encima de Jesús, Jesús está emitiendo un tipo de radiación y pues está la figura de Jesús en 3D, y cuando él desaparece la sábana empieza a caer, ¿sí? Entonces esa radiación de haces paralelos empieza a efectuarse, ¿sí? Porque está así, y también empieza a efectuarse la isotrópica, isotrópica, porque la sábana empieza a caer, entonces empieza a disminuir la distancia. Entonces la imagen de Jesús queda, al momento de que él es tomado, queda la radiación de Jesús y la sábana empieza a caer. Entonces permite que esas dos leyes se combinen. Él lo explica de esa manera. Si él dice, esta es una explicación posible de el por qué se hace la referencia a la imagen de Jesús en el sudario de Turín. Y hasta el sol de hoy, muchas personas han intentado investigar, han intentado hacer una demostración de encontrar una sábana o hacer la representación del sudario de Turín, y ha sido imposible. No se ha podido. Incluso muchas personas recordemos que los egipcios tenían la costumbre de también de envolver a los muertos, y de todos los cadáveres que se han encontrado, ninguno ha demostrado esta imagen como la muestra el sudario de Turín. Y otro aspecto bastante interesante es que el sudario de Turín por mucho tiempo se tuvo como algo que realmente no era el lienzo donde había sido envuelto Jesús. Y la Mole nos mencionaba algo acerca del carbono 14 ahorita. Y es algo que en algún momento alguno de ustedes se puede encontrar, y es que cuando se hizo el análisis del sudario de Turín, se tomó una parte de la tela y la radiación radiométrica en carbono daba tiempos diferentes. Sí, daba tiempos mucho más cercanos, no tiempos referentes al periodo en el cual estaba Jesús. Y por mucho tiempo se tomó que el sudario de Turín era algo falso. Incluso ahorita estaba buscando en internet y escribí qué tan cierto o confiabilidad del sudario de Turín. Y gran parte de las respuestas que obtuve es que el sudario de Turín era falso, pero no colocaban referencias de ningún tipo. Y una de esas era por el carbono 14, y es que cuando se empieza a trasladar el sudario de Turín, los bordes se empiezan a ver afectados. Entonces las monjitas en algún momento, para completar el sudario de Turín, le consiguieron partes de otra tela, y la tela que tomaron para las dataciones en carbono fueron las de las extremidades, y unos años después se dieron cuenta de eso. Entonces esa parte de la datación en carbono, con lo de la explicación de que se tomaron de las partes que se habían unido tiempo después, se cayó. Pero más, Eva, ¿por qué se le dice
sudario de Turín? Buena pregunta. Cuando el sudario, en realidad no se debería decir sudario de Turín, se debería decir sábana de Turín, porque el sudario, ¿de dónde sale Turín? Voy a decir, ya le iba a contar para allá. Cuando yo les contaba al principio, me salté mucho el contexto histórico, y es que el sudario pasaba de familia en familia, de lugar en lugar, por guerras, porque un rey conquistaba aquí, entonces como no querían que el sudario quedara en manos del ejército contrario, se lo llevaban. Pero en algún momento el sudario se estableció por mucho tiempo en la ciudad de Turín. Entonces, como estuvo mucho tiempo, entonces ¿dónde está el sudario? No, en Turín. Y el sudario en Turín. Entonces por eso quedó el sudario de Turín. No es que una explicación así. Y yo les estaba mencionando algo. Eva me hizo perder la idea. Ya. Pero pues voy a finalizar diciendo que, bueno, si alguien quiere el libro es un poco denso en realidad, pero explican el sudario de Turín de una manera impresionante que uno dice, uff, o sea, explicaciones físicas robustas. Yo aquí hice un resumen, super resumen de los resúmenes, y dan aspectos de datación en carbono 14, dan aspectos físicos, dan aspectos históricos, de por qué el sudario de Turín realmente hace referencia a Jesús. Y lo que traía yo a colación es como una evidencia de la resurrección, porque claramente cuando Jesús resucita, ¿sí?, Él, al momento de levantarse de los muertos, esa energía, porque Él ya, bueno, más adelante hablo de eso, esa energía que Él recibió al resucitar se vio reflejada en el sudario de Turín. Y es por eso que la imagen de Jesús se ve reflejada en el sudario de Turín, ¿sí?, por esa radiación que emitió. Entonces, cuando uno habla del sudario de Turín y logra uno como comprender realmente todo lo que conlleva el sudario de Turín, uno dice, denso. Hermana Lina. ¿Quién encuentra primeramente el sudario de Turín? Necesito el libro. Presentaciones. Bueno, aquí me puedo demorar mucho porque es un libro que no está en Colombia, ¿sí? Es un libro que solo está en España. Entonces, si tú quieres tener el libro, tienes que mandarlo a pedir de España. Un amigo mío lo tuvo, entonces le tomé fotos a todo el libro y ahí nos mencionan cuál fue la primera familia que tuvo el sudario. Pero para encontrar eso, pero en la diapositiva tú lo habías mencionado, apareció en el 300. Solo la fecha, pero no menciona la familia. Por acá. Bueno, aquí sí la primera aparición del sudario se presenta a mediados del siglo XIV en propiedad de una familia de apellido Charny. Pero la primera aparición del sudario no es en esta fecha. La primera aparición del sudario es como en el 300 algo después de Cristo. Aquí ya es cuando entra en posesión de una familia, que es la familia Charny. Y eso es un negocio que hicieron, y la cosa más impresionante en el libro lo explican, porque el sudario no pertenecía a nadie. El sudario no era posesión de una sola persona, porque era un objeto sagrado. ¿Saben? Pero entonces cuando Cristo recién resucitó, alguien se comió eso y se lo quedó, o sea que ahora Cuando la Biblia nos da referencias. La Biblia nos dice que cuando llegaron al sepulcro de Jesús, la piedra estaba movida y que encontraron las sábanas dobladas. Hasta allí la Biblia hace referencia a eso. De ahí más en adelante la Biblia no menciona qué pasa o qué sucede con esas sábanas. Pero a lo que yo quería llevar referente al sudario de Turín es el aspecto fantástico del sudario, para que se hubiera podido hacer esa representación, primero de una persona que cumpliera con todas las características de Jesús, porque en el sudario se ve la evidencia de todas las heridas que nos menciona la Biblia, y segundo, que se pudiera hacer
representación del rostro de Jesús que estaba muerto a través de la radiación. Y eso solo se pudo lograr si Jesús realmente resucitó. No hubiera otra manera de hacerlo. Si quieres, te comparto el libro. Y si tienes tiempo de leerlo, yo me exploté de la mente. Pero es un muy buen libro. Y quiero ir finalizando. Bueno, en realidad hay muchas otras referencias acerca de la resurrección de Jesús. Referencias, como he mencionado ahorita, de aspecto histórico, referencias científicas. Hoy hablamos acerca de la historia de Turín. Pero yo quiero finalizar. Jesús resucitó de los muertos, ¿sí? Jesús murió por nosotros. Jesús nos dio la salvación y el perdón de nuestros pecados, y eso es con lo que yo me quiero ir en esta tarde. Él resucitó de los muertos, y algo que me encanta es que Jesús en algún momento va a venir por segunda vez, amén. Y nosotros que estemos aquí y nos estemos preparando para este encuentro con Jesús, allá vamos a poder hacer todas esas preguntas. Decirle al Señor, ¿usted cómo fue eso? ¿Usted dobló la sábana, no la dobló? ¿Quién la cogió? ¿Quién se la llevó? Y allá le podemos hacer todas las preguntas, pero que nuestro objetivo siempre sea jóvenes, señoritas, niños, señores, señoras, buscar a Dios. Permitir que Dios obre en nuestro corazón una transformación, y que cada día nos acerquemos más a Él, para en algún momento encontrarnos en la Canaán celestial. Entonces, de esta manera quiero finalizar en esta tarde. Si alguien tiene dudas referente al sudario, que yo sé que van a haber muchas, podemos hablar un ratico ahorita, más pausadito. Y si quieren información del libro, también se las puedo dar. Entonces vamos a finalizar en esta tarde, vamos a cantar un coro. Entonces quiero invitar a Maya y a Juan David, y vamos a cantar la sangre de Cristo Jesús.